Un colombiano ha sido honrado con una invitación a la cumbre de la globalización que se realizará en Washington, donde asistirán los más importantes funcionarios públicos del mundo. El libro se llama El buen servidor público. Se trata del doctor Jesús Neira Quintero, quien se encuentra aquí en el edificio de cristal de Melodía Estéreo. Buenos días, doctor Neira, bienvenido aquí a Melodía. Nora, buenos días, gracias por la invitación, muy formal. Contemos entonces en primer término de qué se trata esta cumbre. A ver, esta cumbre se trata de todo aquello que tiene que ver con la administración pública en relación con la corrupción y fundamentalmente también el tema de la paz. Esta cumbre ya se ha realizado en varias oportunidades. Yo estuve hace 4 años precisamente en el Congreso de Washington y quiero decirte, Nora, que la verdad para mí es un placer poder manifestar mis modestos conocimientos en relación con el buen servidor público, porque lo difícil no es ser servidor público, lo difícil es saber ser persona. Eso sí que es importante, saber ser persona, que uno a veces conoce, y no sé si a usted le ha pasado, doctor Neira, que conoce uno personas maravillosas en su ámbito profesional, pero como seres humanos dejan mucho que desear, ¿no? Y es la base de todo profesional. Si no es buena persona, pues mucho menos va a ser bueno en su profesión. O sea que en síntesis, el que es, oílo bien, el que crece como persona, crece como servidor público. Esa es la esencia del libro. Lo difícil no es ser servidor público, lo difícil es saber ser persona. Y esa es la primera parte, ¿no? Que usted habla sobre el TIBE, sobre la parte de crecimiento. Así es. El que crece en la virtud, crece en la actitud con C. Y el que crece en este binomio, virtud y actitud con C, crece en la actitud con P. Goleman hace referencia a las 9 clases de inteligencias: la inteligencia social, la inteligencia artística, la inteligencia biológica. Pero él dice que la inteligencia más importante de todas es la inteligencia emocional. Y simultáneamente Daniel Goleman, este gran psicólogo de Harvard, dice que el mejor estudiante de primaria no es el mejor estudiante del bachillerato, y que el mejor estudiante del bachillerato no es el mejor estudiante de la universidad, y que el mejor estudiante de la universidad no es el mejor profesional. Eso depende de quién es de la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta ese manejo de las actitudes con C, cuando hay de por medio una inteligencia emocional, y este gran filósofo y economista holandés Adam Smith dice: pare, respire, pare, respire, reflexione y elija. ¿Qué es lo más difícil? Saber elegir. El que sabe elegir crece en su yo. ¿Elegir qué? Elegir en la actitud, mi querida Nora. Cuando dicto conferencias por todo el país y simultáneamente por otros países, me he dado cuenta que muchas veces en los comités de derechos humanos, muchos internos me dicen: me equivoqué, después de 30 años de condena, no supe elegir. De manera que bienvenido el pensamiento de Adam Smith. Las decisiones equivocadas, ¿no? Las decisiones equivocadas. Y en esta área sí que es importante, porque si uno se equivoca como persona, bueno, le afecta su área de influencia, pero los funcionarios públicos que tienen que ver, o si se equivocan, esas decisiones tienen un peso sobre la nación, sobre el ámbito local en el que ellos se desenvuelven, pues son mayores. Doctor Neira, pero hablemos de la corrupción, que no solamente es en América Latina, que a veces se dice, sino esto es un fenómeno global. Así es. En primer lugar, hagamos referencia a lo siguiente, mi querida Nora. El servidor público y privado debe tener en cuenta algo fundamental: es el manejo de su condición. Cuando uno abusa de su condición, ahí entramos en la etapa de la corrupción. El mediano poder que pueda tener cualquier persona, o el mucho poder que pueda tener cualquier persona, cuando abusa de esa condición, eso es corrupción. El poder también, ¿no? Precisamente, es que tiene una relación entre directa. Más absoluto, claro, más claro, pues puede tener mayor corrupción. Claro, entonces lo más difícil es el manejo de su condición. ¿Por qué el manejo de su condición? Porque, Nora, si por decir algo, el que uno menos se imagina que tenga poder, un poder mediano, pero como tiene poder, abusa de ese poder. Eso se llama corrupción. Y precisamente como consecuencia de ese abuso del poder es cuando viene el soborno. Porque hay soborno, pues como consecuencia del abuso del poder. ¿Por parte de quién? Por parte del servidor. De manera pues que también hay que ser un buen ciudadano.
Porque el que sabe ser buen ciudadano, sabe ser buen servidor. Entonces, si yo soy el inspector de policía, tengo que saber mantener esa posición como inspector de policía. Si yo soy juez, tengo que ser ejemplar en mi comportamiento. De ninguna manera yo estoy aquí censurando los jueces ni los inspectores, no. Pero bienvenido el inspector, bienvenido el juez, que maneja bien esa condición. Porque se censura muchas veces la situación tan compleja hoy en el tiempo. Apreciamos ese editorial en relación con la justicia. No se puede censurar en general, pero como consecuencia de que muchas veces del abuso de su condición hay que ser muy sensato, hay que tener sentido coherente para manejar muy bien esa condición. Y también a nivel privado. El que tiene poder tiene que ser muy sabio para saber manejar ese poder. Y si lo dice una persona con una larga trayectoria como funcionario público, en el caso suyo, ¿no? Casi 10 años en la Procuraduría, notario, en fin, ha tenido una carrera muy larga. Fiscal, es que yo he manejado, por fortuna, los organismos de control. Estuve en la Contraloría como jefe de juicios fiscales casi 7 años, como procurador provincial en Fusagasugá, también en el Tolima, de manera pues que, y la experiencia en la academia, de manera pues que los cargos que yo he tenido tanto en el aspecto fiscal como en el aspecto disciplinario, en la Comisión Nacional de Televisión como jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la invitación que hago yo al servidor público? ¿Cuál sería, doctor Neira, que es muy importante? La invitación que hago yo Además de que lean su libro, El buen servidor público, que lo consiguen en todas las librerías a nivel nacional. Sí, claro, claro. ¿Se puede una cuñita, no? Por favor. En la Librería Nacional y en la Editorial Ibáñez. Eso. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es invitar al servidor público para que no se quede atrás frente a ese crecimiento que dije al principio. Actitud, crecimiento en actitud, con C. Y discúlpeme que sea tan reiterativo, para que no confundamos la actitud con C con la actitud con P. ¿Qué es lo primero? Lo primero es la actitud con C, porque el que crece en la actitud con C crece en lo humano. Adam Smith dice que todos nacemos biológicamente personas, pero muchas veces todos no nacemos humanamente personas. La condición humana fundamental. Tengo experiencias como esta, Nora. 3 campesinos llegan a la provincia a las 6 de la tarde en una institución del Estado, y cuando faltan 3 minutos para las 6, dice la servidora pública, ya no atendemos más, después de haber caminado por más de 3 horas. ¡Qué horror! Y esa es la realidad. Que hay que tener en cuenta que detrás de ese campesino, ¿quién está? La persona humana. Y Goleman hace referencia al salario emocional. ¿Cuál es el salario emocional? El salario emocional es cuando uno está comprometido. ¿Con quién? Con su yo. Yo me hubiera podido quedar hasta las 6:15 o 6:30, si es el caso, por poder servir a esos campesinos. No pensamos en esos 3 campesinos. No pensamos en la persona humana. Pensar en el otro, ¿no? No solo el egoísmo. Entonces, que bienvenido, sí, así, bienvenido al sentido de lo humano. El que crece en lo humano, crece en lo técnico. Pero en lo profesional también. En lo profesional. Lo primero no es lo técnico, lo primero es lo humano. ¿Qué es lo que debe primar? Lo humano sobre lo técnico. Un excelente tema, el buen servidor, un colombiano que nos honra y nos va a representar en la cumbre de la globalización. Más de 34.000 funcionarios públicos estarán allá en la capital jurídica del mundo, y el doctor Jesús Neira Quintero, colombiano, estará hablando sobre todos esos temas que él maneja con amplia experiencia. Mil gracias, doctor Neira, por acompañarnos aquí en el edificio Cristal de Melodía Estéreo. Mi querida Nora, muchas gracias, como siempre la cadena Melodía conmigo muy recíproca, agradezco mucho.